El programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando esta semana. Gonzalo Rosero no nos acompaña, Francisco Rocha les saluda. Está con nosotros ya nuestro primer panel de primer nivel, diría yo, el señor doctor Luis Calero, el doctor René Ortiz y el economista Mauricio Pozo. A ellos les queremos plantear el tema del precio del petróleo, si se desploma o si cayendo, las perspectivas o de que vuelva a impulsarse ese precio, si podemos tener un cálculo para el año, cómo puede afectar eso al presupuesto general del Estado. Así es que esto es el tema planteado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Iniciemos entonces con el doctor Calero. Doctor Calero, una primera visión. Siempre el Ecuador está pendiente de cómo está el precio del barril de petróleo, porque de eso depende el presupuesto, porque de eso depende también lo que se pueda hacer en el área petrolera, área a la que algunos quisieran que deje de funcionar, pero vemos que seguimos dependiendo del precio, ¿no? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con tan distinguidos caballeros esta mañana. Mire, efectivamente, a diferencia de lo que podría haberse imaginado uno con la expedición de la Constitución de Montecristi, que con una lectura más pausada y adecuada podríamos decir que pretendió despetrolarizar la economía, o por lo menos las finanzas públicas, cuando estableció con absoluta claridad que los ingresos petroleros corresponden a las empresas públicas y no deben formar parte del presupuesto del Estado, y que solamente los excedentes que generaren las empresas públicas, una vez deducidos sus costos y gastos, es decir, inversiones y operaciones, y aún para procesos de reinversión, solo esos excedentes podían ir al presupuesto del Estado. Pero vemos que desde el año 2009, la primera ejecución presupuestaria, la primera proforma que se plantea en 2008, la Constitución entró en vigencia por ahí en octubre de 2008. Desde esa fecha hasta la actual, cada año consta como uno de los elementos fundamentales del presupuesto del Estado los ingresos petroleros. Y si a eso le adiciona a usted un manejo inadecuado, de igual manera desde el punto de vista presupuestario, de la cuenta de financiamiento, de los derivados deficitarios, entonces usted comienza a tener un sinnúmero de problemas en el manejo de la caja fiscal cuando existen problemas del precio del petróleo. Entonces, una petrodependencia mayor, tanto más que luego, de manera igualmente inconstitucional e inconveniente, comenzó a contratarse deuda externa simulada con preventas petroleras y con algunas acciones en el ámbito del manejo del petróleo. Cuentas que hasta ahora ni se liquidan ni se saben. Digamos. Así es. Entonces, una mayor dependencia, porque se comprometieron recursos que le habrían correspondido a la gestión de futuros gobiernos. Entonces, en la práctica, la dependencia de las finanzas públicas respecto a los ingresos petroleros se ha agudizado, se ha profundizado, y ahora pues si los mercados internacionales destornudan por cualquier tema geopolítico o en este caso un tema sanitario, que ya no es solo un estornudo, pues acá nos da pulmonía.
Claro. Doctor Ortiz, bienvenido. Y esta pulmonía, para seguir en el caso casi clínico en Ecuador, usted ha sido de los que promovía que explotemos más y mejor. Y Naturalmente. Y que sean las empresas privadas, frente a algunos que incluso tenían la iniciativa de dejar el petróleo ahí. Y claro, unos dicen, oigan, el petróleo va a bajar de precio más tarde o más temprano, va a dejar de ser la energía que mueva al mundo. Otros dicen, no, pero todavía tenemos unos cuantos años, aguantemos nomás, o de todas maneras dejemos de usar el petróleo, pero cuidado, vayan a subir los precios del diésel, por ejemplo, en el Ecuador. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Me complace saludarle a usted, a su distinguida audiencia y a mis dos distinguidos amigos que nos acompañan esta mañana en este análisis. Bueno, sería incongruente de mi parte no ser un defensor de la industria petrolera, y sigo siéndolo como el único en este momento, y sigue siendo el único recurso que le va a permitir a este país salir de la crisis económica gravísima en la que nos ha metido el régimen de Rafael Correa en sus 10 años y la continuidad con la que ha manejado el régimen de al fin y al cabo es Alianza País los 13 años. Correcto, del presidente Moreno. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay otro sector que pueda realmente responder de la misma manera. Claro, nunca llegamos a una situación de esta naturaleza de comprometer la producción de petróleo directamente con el tamaño de endeudamiento del país. Nunca llegamos. En el pasado fue el abuso, uno más de todos los abusos que se han manifestado y se han denunciado y se han visto que eran corruptos por parte del régimen anterior, ¿no? Ese abuso hizo que llegáramos a esta dependencia, que lo describe perfectamente la situación actual. Lo que se hace es producir para pagar deudas y ligeramente para pagar la compensación con lo que tiene que importarse para satisfacer el mercado interno. Y es que en esta radio, con su audiencia, todos los que estamos aquí presentes, de una manera u otra, yo les he escuchado, hemos sido partícipes ya, ¿no? de que la industria petrolera sea mejor manejada y de que, evidentemente, con las asesorías de Petroecuador se tuvieran las respuestas correctas en el campo de la refinación, porque no se puede poner petróleo en los tanques de los vehículos, tampoco en las usinas eléctricas, hay que refinarlo. Y mire usted el descuido con el que manejó la administración de Rafael Correa, que llegó al engaño más grande que jamás se haya uno podido imaginar. Engaño en la refinería del Pacífico, una refinería nueva que decían que tenía unas características de alta conversión, un engaño en la repotenciación de la refinería y un asalto de Esmeraldas, un asalto prácticamente con el dedo señalador, esta es la compañía que hay que contratar, esta otra, y la corrupción que ha sido denunciada, yo digo, gracias a los medios de comunicación y particularmente a aquellos investigadores que están cavando, ¿no?, para podernos informar todos los desafueros de esta administración. Ahí están los resultados. Ahora tenemos combustibles que se consumen en el Ecuador que están totalmente, los que se producen en la refinación de Ecuador, totalmente fuera de norma. Combustibles que se consumen que también siguen fuera de norma. Y por eso ese decreto 831 creo que es, el que dice que vamos a tener un nivel de combustibles mínimo Euro 5. Bueno, eso es a futuro, ¿no? Pero ya dan una perspectiva de que lo que está atrás está mal. Está bien, claro. Está mal, lo que está atrás está mal. Se comenzó a vender la Ecopetrol. Entonces,
Todos estos son puro farsas. Ya. ¿No? A mí no me convencen, yo creo que a muy pocas personas les convencen, ¿no? Ahí están los ejemplos. Brasil, ¿no? Para poner a esa observación que usted hace. Entonces, en ese contexto, yo digo, qué desastre de manejo. Pero por el desastre de manejo no puede haber una forma de calificar a esta industria como la que no debe existir. Entonces, todo el mundo se ha hecho eco de la COP21 de París, todo el mundo se ha hecho eco de la COP25 de Madrid, y todo el mundo piensa que debe darse por terminada la industria del petróleo. Y el régimen anterior nació con una teoría que se llamaba moratoria petrolera, teoría del economista Alberto Acosta. Murió a los 6 meses, cuando le tuvieron que decir gracias y que se vaya a la Asamblea Constituyente, a saltos y brincos. Y entonces termino con esta primera intervención. Sí, disculpe que me extendí un poco porque evidentemente el tratar a la industria petrolera como el fin del mundo es equivocado totalmente, porque lo que nosotros manejamos en cambio climático en París son escenarios. No hay absolutamente una sola certeza, porque el cambio climático no se mide circunstancialmente por el incendio en California o por el incendio en Bolivia. No se mide así el cambio climático. Son escenarios de cientos de años. Gracias. Y esos cientos de años no han sido muchos, en cambio, para el Ecuador, economista Pozo. Yo recuerdo que... Pero esta es la tabla de salvación. Claro, sí. Yo creo que el fondo, el FEIDEC que había, habría ayudado a tener, ¿no es cierto?, en el fondo petrolero. A estas alturas, no sé si usted tiene un cálculo de cuánto habríamos llegado a tener en 10 años. Más de 20,000 millones de dólares, dicen algunos, como fondo petrolero. Esa era una forma de salir de la dependencia del precio del barril de petróleo, o también de tener un colchón si bajaba o subía, ¿no es cierto? Esta política que usted la implementó en el país, ¿cree que es posible retomarla, ajustarla, presionar sobre nueva producción petrolera? ¿Y cómo engranar con lo que el señor doctor Ortiz nos dice, o el doctor Calero? Hay que producir más y mejor sería, ¿no? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Saludando a los radioescuchas y a mis compañeros de mesa. Le voy a contestar como un humilde economista, no como un ingeniero petrolero o un abogado petrolero. Así que le voy a dar mi visión del tema. Fíjese, Francisco, el año 2002 se aprobó la ley que se llamó en ese momento de responsabilidad y transparencia fiscal. Era un nombre un poquito más largo, pero así se lo resume mejor. Casi todas eran tan pomposas como que eran. Dos líneas de título. Exacto, entonces uno ya se olvida realmente todo el título. Pero en definitiva era esta de lo que usted dice. Y en esa época que se aprobó esa ley, se lo hizo con asesoría técnica internacional, no solamente con los técnicos de acá, sino vinieron delegados de multilaterales a ayudar a perfeccionar una ley que a mi criterio era una ley fiscal buena, una ley que establecía ciertos principios de manejo que me parecían adecuados. A mí me tocó ejercer desde enero del 2003 y me tocó aplicar la ley aprobada meses antes con el presupuesto de ese año. Y efectivamente se generó, entre otros principios, los techos de gasto. La economía no podía gastar más allá de lo que crecía el país, lo cual es un principio básico. El que anualmente, en un periodo de 20 años, vayamos gradualmente reduciendo la dependencia fiscal del petróleo, y se hizo una especie de cronograma para que esto se pueda producir, en el sentido de que algún momento el Ecuador deje de depender del petróleo para efectos presupuestarios y el petróleo sea considerado como un activo y como un ahorro para futuro, como lo que ha sido en otros países los recursos naturales, lo que ha sido el cobre en Chile, entre otros ejemplos. Muy bien. El otro elemento fue el que se establecía una política de endeudamiento. Un país no se puede endeudar 4 veces lo que crece la economía. Es lo que pasó en los últimos años en el Ecuador.
Un país tiene que endeudarse en función de su capacidad de pago actual y futura, lo cual es un principio absolutamente elemental. Y adicionalmente, era necesario empezar a acumular un ahorro que se denominó el famoso FEIREP, Fondo de Estabilización, Inversión, etcétera, también un nombre largote. Sí, sí. Y esto estaba no me diga destinado... que comenzó con esos nombres. No, yo no le puse el nombre No, realmente. ya estaba. Yo apliqué el nombre. Que es otra cosa. Y eso significaba pues que el país pueda generar un excedente de ahorro, ¿producto de qué? De la diferencia entre el precio del petróleo del presupuesto y el precio de mercado del petróleo. Toda esa diferencia entraba en un fondo de ahorro que iba a destinarse a una parte que era estabilización macroeconómica, es decir, que pueda utilizarse eso cuando falta plata, preservando fundamentalmente los gastos en educación y salud, eso nadie se acuerda, no era para pagar la deuda. Y había un excedente menor que era para eventuales recompras de deudas si las condiciones se daban. En mi administración no compramos $1 de deuda. Todo se ahorró y se hizo una recompra pequeña de deuda interna para pagar a acreedores del AGD en la administración de Mauricio Yepes, que me sucedió en el ministerio. Eso se fue ahorrando y el monto de ahorro al final de la administración del gobierno del expresidente Gutiérrez, me refiero a la parte de cuando yo estuve y la parte de la administración de Mauricio, fue de aproximadamente unos 2.500 millones. Si eso se lo hacía linealmente hacia adelante con lo que ocurrió después, efectivamente, no tengo la cifra al día de hoy, pero puedo darle el cálculo que yo hice hace un año, un poquito más de un año atrás, efectivamente era aproximadamente unos 23.000 millones que se podía tener ahorrado. Y le digo algo adicional, el precio del petróleo el 2003 y 2004 que estuvo en el presupuesto fue $18. Nosotros vivimos con $18 fiscalmente hablando y la diferencia ahorramos. En el primer año el promedio fue 26 más o menos y en el segundo, el 2004, fue aproximadamente $32. Toda esa diferencia se ahorró y el país creció. Y el país no solo que creció, sino que bajó la pobreza, estabilizamos las finanzas públicas, entre otros resultados, digamos. Eso no lo digo yo, ahí están las cifras que se pueden revisar. Pero a lo que quería llegar, si me permite, Francisco, es que yo acabo de terminar el día de ayer un trabajo de lo que ha sido la economía en la última década, 2010, 2019, 2020. ¿Sabe cuál es el precio promedio del petróleo de la última década? $68. Ese es el precio promedio. Es un muy buen precio para el histórico. Yo no soy un experto en el sector, pero es un muy buen precio. $50 más de lo que se presupuestaba en el año 2006. Habría que ajustarse. Claro, o sea, ese valor es el promedio simple, no es un valor descontado por inflación, nada de eso. Es un promedio simple para que se entienda. Pero lo que le quiero decir es que no es un mal precio, es un muy buen precio, al menos para el que yo tuve cuando estuve en el ministerio. Pero a lo que quiero llegar es que ese buen precio del petróleo contradijo lo que dice la teoría microeconómica en cualquier facultad, que es que cuando sube el precio, si yo soy productor de leche y sube la leche, o sube el precio de los plásticos, yo me estimulo a producir más plásticos o más leche porque voy a ganar más porque el precio es más alto. ¿Qué es lo que pasó en el Ecuador? El Ecuador lo que tuvo fue un estancamiento de la producción del petróleo, con sus vaivenes, estará en promedio alrededor de los 520,000 barriles, más o menos, algunos años menos de 500, algunos algo más de eso, pero en definitiva no se pudo aprovechar desde el punto de vista de la producción el precio adecuado o más bien alto del crudo. ¿Por qué esto no se ha dado? Mi opinión es que esta es una industria que demanda al menos dos requisitos. El uno se llama financiamiento y el otro se llama tecnología. Y parte de eso yo creo que puede venir aportado por el sector privado y por la empresa internacional, por la inversión extranjera. Y la inversión extranjera en el sector se ha ido reduciendo, ahora es marginal, es del 15% de la producción total, es la parte internacional, la parte extranjera, y el 85% es Petroecuador o Petroamazonas o la industria nacional. Entonces, yo creo que ese es un elemento. El otro elemento es que
hay ya una ley, recordemos, que habla del excedente petrolero en el presupuesto, también para fines de ahorro. Está a $51 establecido en el presupuesto que se aprobó por el Ministerio de la Ley, por cierto, porque no se aprobó por la votación del Parlamento. El otro factor es que en la práctica el real beneficio que podría recibir fiscalmente hablando el Estado no lo recibe, por varias razones. Uno, porque cuando sube el precio del petróleo o el petróleo es alto, como no refinamos lo suficiente, tenemos que importar. Y cuando sube el precio, también sube el derivado. Claro. Entonces nos cuesta también comprar ese valor que podría ser beneficiario. Mermamos el ingreso por ese concepto. Segundo, porque parte de la liquidez que podríamos recibir por el ingreso no se recibe porque el petróleo está prevendido en una buena parte. Entonces el fisco en la práctica no está recibiendo todo lo que debe recibir. Y esto es obviamente lamentable. Y tercero y lamentable, que así nosotros habríamos recibido lo que debimos haber recibido, si no se mejora la estructura y la calidad del gasto público, tampoco el beneficio cualquier cantidad de plata que entre no entonces un poco lo que le quiero decir es que esta aventura de haber tenido precios del petróleo altos por varias razones de estas, entre otras, se ha ido diluyendo. Si a eso le añadimos el subsidio a los derivados en el mercado nacional, donde tenemos obviamente un costo de unos $1.500 millones en términos fiscales, el problema es mucho más importante y mucho más fuerte. Entonces, el Ecuador, en palabras sencillas, no se ha beneficiado en la práctica por todos estos elementos de lo que ha pasado con el precio del petróleo. Y yo creo que, un poco viendo la experiencia, ver qué puede pasar mañana o qué puede pasar pasado mañana con el precio del petróleo es bien complicado. Desde un punto de vista económico, yo le diría, me disculpo también porque me tomé unos minutos más, yo le diría, hay razones de oferta y hay razones de demanda. Si usted tiene el problema del Medio Oriente o los problemas bélicos de esa zona, Irán, Irak o lo que sea, tiene que ponerle por el lado del otro lado, que son los que pueden generar más bien un jalón hacia abajo el precio. Me refiero a un crecimiento menor de la China, ahora ahondado por el problema de salud que están viviendo. Ahora sí del estómago. La autosuficiencia de producción norteamericana, los gringos ya tienen su producción que les satisface todo lo que requieren. Entonces es bien complicado ver cuál es fuerza más grande para poder anticipar que puede acontecer en el mercado con el precio del crudo. Así que eso en palabras no tan cortas, pero para la pregunta. Doctor Calero, teniendo esta visión ya y esta primera intervención de ustedes tres que conocen el tema, que siguen permanentemente, el presupuesto general del Estado no va a poder dejar de depender todavía. Pero entonces hay que apresurar la industria del petróleo. Y usted como abogado y ha sido crítico de los contratos y todo eso, ¿cómo revisamos para que con seguridad puedan venir las inversiones que nos dice Mauricio y esas inversiones puedan incluso ayudarnos a tener, qué sé yo, combustibles de mejor calidad y a menor precio puede ser, para que los subsidios no sean tan altos? O sea, la idea de tener una buena refinería estaría bien, pero si es que quieren venir y instalarla, ¿no es cierto? ¿Cómo usted diagramaría jurídicamente lo que hay que hacer? A ver, en primer lugar, yo creo que, y vamos a continuar en una visión exclusivamente fiscalista de la explotación petrolera, porque más o menos eso es lo que hemos estado haciendo, una visión exclusivamente fiscalista. Y yo, en lo personal, no soy partidario de que continuemos así. Lo primero pero hay que ir buscando una salida, porque ya está hecho el esquema. Pero hay que irle dando también ya es hora de darle a estas alturas del desarrollo de la industria aquí, es hora de irle dando una nueva visión. Y mire, yo digo, la política petrolera tiene que estar inscrita en una política energética. Y la política energética tiene que estar inscrita en una política de desarrollo del país. Entonces yo no veo ni lo uno ni lo otro. Porque si vamos a tratar de manera aislada, por ejemplo, la calidad
de los derivados del petróleo, de los combustibles, necesariamente tenemos que ir a una mirada mucho más amplia desde el punto de vista de la energía, por ejemplo, las energías renovables. Y entonces yo digo, ¿por qué no hacer esfuerzos? ¿Por qué no diseñar esquemas para tratar de impulsar el consumo de gas natural? ¿Que no producimos? Claro que no producimos. Somos deficitarios en producción de gas natural. Pero gran parte de los países en el mundo no producen una gota de petróleo. Y crece. Pero por supuesto. Entonces, para eso son los mercados internacionales, para eso la importación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí nos topamos con el Pascuales Cuenca, que serviría para distribuir y se está hundiendo. Mire, entonces, pero esos son problemas muy particulares, claro. ¿No es cierto? Que a veces nos perdemos y nos dedicamos a eso y parecería que el problema básico del país es ese y no es ese. El problema sustancial del país es la carencia de una política energética, dentro de ello una política petrolera. Y esto del cambio de la matriz productiva, ¿no? Mire, entonces ahí vamos, una política de desarrollo consensuada en aspectos mínimos, que los sectores políticos, los distintos corrientes políticas, los organismos gremiales, empresariales, de trabajadores, de academia, pudiésemos confluir en algunos aspectos básicos para el desarrollo del país. Y uno de esos aspectos básicos es el tema energético, que lo estamos descuidando y lo hemos descuidado. Pero entonces digo, dentro de esta visión exclusivamente fiscalista, mire usted, he señalado en algunas oportunidades y lo sostengo cada vez con más énfasis, que en el gobierno del economista Correa fue la época en la que más participación tuvo el sector privado en el sector petrolero. Camuflados unos contratos de prestación de servicios específicos con financiamiento, servicios específicos integrados con financiamiento. Vaya a ver cuántos campos petroleros que teóricamente, nominalmente, son operados por Petroamazonas, sin embargo tienen una presencia fundamental de las empresas privadas. Y obviamente los otros contratos, los que correspondía, los que fueron migrados de los contratos de participación a contratos de prestación de servicios para exploración y explotación, que aparecen como que son únicamente esos los que están a cargo de empresas privadas. Entonces ahí no sería que el 86%. No, en absoluto, Mire, entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer en este momento? Existen esos contratos de prestación de servicios específicos integrados con financiamiento, en los cuales se establece, existe una cláusula que prevé la posibilidad de realizar recuperación mejorada. Es decir, la intervención en los yacimientos a fin de incrementar el factor de recobro, incrementar la producción en términos simples y llanos, porque lo único que se han dedicado las empresas es a operar, a mejorar, a hacer un workover, a hacer algún mejoramiento de un pozo, a sustituir una bomba por aquí, otra bomba por acá, pero un verdadero plan, y que tenían la obligación de presentar un plan para recuperación mejorada, no ha existido. No. Y esa es una acción con efectos inmediatos. Y digo inmediatos para que en el lapso de un año por lo menos pudieran darse estos primeros proyectos para ver cuál es la tecnología adecuada para una recuperación mejorada en cada uno de los campos. Si es que fuésemos entonces a una visión de urgencia, esa es una medida urgente. La otra medida urgente es que Finanzas debe darle el presupuesto que requiere Petroamazonas para la producción, porque si no opera, si no hay inversión, no existe ni siquiera el mantenimiento de la producción actual, entonces se pone en riesgo aún la producción actual. No se cubre la declinación natural de los yacimientos. Solo para mantener la producción actual se requiere inversión, no digamos para incrementar la producción. Entonces, ¿eso qué demanda? Una acción seria del manejo de las finanzas. ¿Y una participación mayor del sector privado? Pero le digo, pero claro, pero por supuesto hay que exigir el cumplimiento de los contratos, exigir el cumplimiento de los contratos. Doctor Ortiz, entonces, han estado los privados con unos contratos que a lo mejor les libera de otras cosas que nos hubiese gustado que les comprometa. Pero, claro, el Ministerio de Finanzas no le puede dar, no alcanza para pagar ni lo del año pasado.
peor para pagar una inversión que le permita producir más y mejor, como se dice. Pero habrán empresas que este rato quieran, revisando ese contrato, iniciar la posibilidad de incrementar el petróleo más allá del costo o de que el Ecuador les tenga que pagar porque producen más. Yo sostengo que esta industria es la única que le puede salvar al Ecuador de la crisis. Aquí es donde puede la inversión extranjera encontrar nichos más allá de los precios. Mucho más allá, porque esta industria no se maneja con precios de coyuntura del momento, como están en este momento en el mercado, con situaciones especulativas como el coronavirus o cosas de esta naturaleza, o el bombardeo de una base de Estados Unidos en Irak o lo que sea. No, así no se maneja. Sostengo que es por ese camino y sostengo que la administración de Rafael Correa es la peor administración que haya pasado por la historia. Esa administración forzó a las compañías petroleras a que cambien de contrato, de modelo de contrato. 4 años de pérdida de producción, todas caídas. 4 años seguidos. Esto no se recupera fácilmente y no se ha podido recuperar. Lo que quiere decir que esa modalidad de contrato que quería meter la administración de Correa en la industria petrolera es un fracaso, pero es un fracaso total. Le sacó de una de las modalidades de la industria petrolera que es la más exitosa, no aquí, en el mundo, es el universal, es el modelo de contrato de participación de la producción. Entonces, permítame trasladarme ahora sí a la coyuntura, porque en la coyuntura hay una tesis planteada por el gobierno que no se ha cumplido, tesis que dice que quería levantar la producción y llegar a 700,000 barriles, primera semana de la administración de Moreno. Luego la tesis a los 2, casi 3 años, bajó a 600,000 barriles. Perdimos y estamos en tesis, perdiendo en tesis, o sea, ni siquiera logramos. Pero es capaz que era de la refinería del Pacífico eso. Y yo quiero ser muy enfático al respecto. Esto es porque dentro de esta política está metido Petroecuador. Antes, ahora llamado Petroamazonas, ¿no? La estatal. Y es que cuando la estatal, que no funciona como empresa, porque no puede hacer lo que hace una empresa, ¿no? Entonces tiene que recurrir a las finanzas públicas. Y las finanzas públicas se han ido secando poco a poco. Ahora estamos en una situación todavía mucho más grave de sequía. Estamos casi en un arenal, sí. Total. Entonces, frente a esto, yo no puedo concebir que sea el camino del aumento de la producción por el lado estatal. Imposible. Si no hay forma de financiar esto. Hay Pero el doctor Calero dice, veamos el cumplimiento de los cuestión de ver. Hay otras prioridades. Las prioridades de educación están encima, las prioridades de servicios de salud pero para están eso necesitamos mejorar las la de producción seguridad. petrolera Por eso, y pero los ingresos petroleros. eso viene después. Entonces, tomemos el ejemplo de la coyuntura. Dice esta administración, nosotros vamos a monetizar la industria de la producción de petróleo y refinados. Entonces, eso le llamaron monetización, es un nombre. Aquí lo hemos planteado aquí desde hace mucho tiempo atrás. Esto es una concesión y hemos señalado, subrayado, que la concesión, el concesionamiento sería exclusivamente a la parte operativa. La parte patrimonial no se la tocaría. Esto es una tesis para poder guardar un poco la forma, la tesis, exacto. Yeah. Entonces, se guarda esa forma. Entonces, esto de la monetización, esto de la concesión, es la forma como en el lado de la producción hay posibilidades de aumentar la producción. Entonces, tomemos el ejemplo Sacha.
Sacha le han puesto como un ejemplo, produce creo 73, 74 mil barriles por día. Este es un campo considerado un campo muy bonito, muy atractivo para un inversionista, ¿no? Y se han estancado, que esa es la información que yo tengo, se han estancado en el gobierno en la definición de qué modalidad de contrato hay que hacer para atraer a la inversión extranjera, que es la única que puede levantar la producción de en 15, 20 mil barriles por día, no ahora, sino a mediano plazo. Es decir, aquí sí hay perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, la modalidad, y se han empantanado. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura estatal todavía está metido el correísmo. Y dentro de la estructura estatal está ese modelo de contrato absurdo, que se llama pagar por barril producido. Este es un modelo de contrato absurdo porque no tiene ningún incentivo para que suba la producción. Y las pruebas al canto, desde que está funcionando esa bobada, no se aumenta la producción en absoluto. Esa es la mejor prueba. Pueden haber otras circunstancias de administración y quiero terminar con esto. Si el gobierno nacional, que está con las finanzas secas, tiene como objetivo generar un pago de adelantado de lo que recibir ese pago. Esa política de atraer un pago adelantado tiene que ser un poco congruente con la atracción. Entonces, si yo tomo el modelo de servicios específicos, este es el peor modelo, pero entiendo que hay una corriente dentro del gobierno que está impulsando este modelo, que es el peor, y por varias razones, pero déjeme ilustrar la primera. Excluye a las compañías operadoras. Prácticamente dirige el negocio hacia las compañías de servicios específicos. Están ahí. De servicios. Les dirige. Primero, les excluye a las operadoras. Estas son las que verdaderamente aumentan. Las otras venden servicios. Estas aumentan, porque está ahí el negocio de las compañías operadoras. El segundo problema de esta modalidad de contrato, que es más grave todavía, es que no crea propiedad. Entonces le devalúa al bien, Sacha. En cambio, el otro, el modelo de participación de la producción, en primer lugar, aumenta automáticamente el escenario. Aquí participan todos, operadoras, prestadoras de servicios. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta industria y del resto del mundo? Y la más importante, crea valor, revaloriza el activo, porque la participación de la producción genera propiedad de los barriles que produce. Más allá de lo que usted Ahí nos hay ha un dicho incentivo. Que no hay que entregar la propiedad. Claro. Y concluyo con esto. Es más grave utilizar conceptualmente ese mismo contrato, porque ese ya falló. Falló inclusive en los pagos, cuando los precios se cayeron por debajo de los niveles de los contratos, contratos tenían, y empezaron a fallar y no pagaban. Y se acumularon así las deudas. Entonces, ese modelo es el que quieren utilizar para atraer la inversión, para tener este cash upfront, esta plata adelantada. No les van a dar lo que están buscando, pues, pero el otro sí, pues, porque crea... En este tema que nos está diciendo Permítame terminar. Sí. Porque crea propiedad. Esta es la gran definición. Ese concepto el uno está no claro. crea, el otro sí crea propiedad del crudo. ¿Cuál va a pagar mejor del adelanto? El que crea propiedad, pues tiene más seguridades. Pero ahí en el tema, claro, el doctor Calero nos plantea, economista Pozo, salir el tema fiscalista. Y el adelanto por cualquier modalidad. Si nos van a dar plata, por eso es un tema fiscal también. Porque estamos entregando una parte de esto de la propiedad. Y claro, algunos dicen, oigan, ya están vendiendo la joya de la corona en el caso Sacha. Pero ¿qué modalidad puede? ¿Qué contratos manejaron ustedes? Y yo recuerdo un programa que había para elevar y llevar adelante mayor producción, con invitación a empresas que estaban dispuestas en la época suya. A ver, varios elementos tal vez para mencionar. Aquí tenemos que ver los resultados a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el resultado a lo largo de los últimos 10 años en el Ecuador? O vámonos un poquito más atrás.
¿qué pasó con un proyecto importante de inversión extranjera que fue la construcción del nuevo oleoducto? ¿Qué ocurrió con el Ecuador con ese proyecto? Ese proyecto le permitió al país, con una inversión en aquella época de más o menos 3.000 millones, 1.500 para la construcción y 1.500 para el tema de la exploración y producción, le permitió duplicar la producción de petróleo en el país. ¿Producto de qué? De una participación importante del sector privado. Eso ocurrió en esa época y le dio una fuerza de crecimiento económico al país por un periodo de más o menos 2-3 años. O sea, no es que el petróleo se circunscriba al petróleo, pues eso en el pizarrón de clase uno puede separar el PIB petrolero, el no petrolero, pero en la práctica no funciona así, pues. La plata que ingresa por razones petroleras fluye en la economía y ayuda a financiar otras actividades. Es decir, tiene un impacto bastante más allá de la propia actividad del sector. Entonces no se le puede decir, este es el país petróleo o este es el sin petróleo. Es como decirle, hablemos del país sin banano, sin café y sin cacao. O sea, así no funciona en la política económica. Queda de camarones. Sí, así no opera esto. Entonces, lo que le quiero decir, Francisco, con esto es que desde esa fecha a la actual, el tema de la producción se ha parqueado. O sea, no ha habido grandes El incremento del Estado. Dígame usted, ¿qué empresa grande 8. del área petrolera está en el Ecuador? Nadie, se fueron. Las grandes ya no están aquí. Inclusive yo le diría las medianas. Occidental, que era, creo que en tamaño mediano, se fue brava. Juicio, arbitraje, terminó el país perdiendo, ahora toca pagar. Un poco lo que le quiero decir con esto es que me parece que la presencia no marginal, sino activa y yo diría importante de la inversión extranjera va a ayudar a que este sector mejore por las razones que ya comentamos hace un momento. En segundo lugar, fíjese, es verdad que no hay una política energética, estoy de acuerdo con Luis en eso, o sea, hay necesidad de un tema mucho más amplio y no circunscribirnos al tema presupuestario. El gran problema es que ni siquiera el tema presupuestario está resuelto, pues, y el tema fiscal nos va a permitir financiar una actividad económica que vaya en la línea de una política energética. ¿A qué voy con esto? Pero es tan perverso. Ortiz, nos decía, no puede financiarse porque no hay. Claro, pero fíjese, es tan perverso la normativa, inclusive constitucional, yo no soy abogado, pero fíjese lo que tenemos en el Ecuador. Usted tiene que todos los años entregarle más plata a educación y salud, un porcentaje respecto al PIB, tiene que entregarle, y eso le genera obviamente una necesidad fiscal al Estado y al gobierno. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se habla de calidad, Francisco, es solo entregar plata. Usted no tiene la menor idea de cómo van a usar esos recursos ni para qué. Uno cree que porque le entrega educación y salud ya está bien. No es verdad. En educación y salud también hay excesos de distinta naturaleza. Desde personal administrativo que no tiene funciones predefinidas, desde mal uso de los recursos, desde problemas de distribución, 1000 problemas. Entonces no es un tema de que porque le echo plata ya funciona mejor. Eso. ¿A qué voy con este ejemplo? Al punto de que yo quisiera ver los balances auditados de las empresas en el Ecuador, pues las empresas públicas, incluyendo Petroecuador, incluyendo ahora Petroamazonas. Yo quiero ver esos balances. Yo quiero ver esos resultados. ¿Para qué? Precisamente porque si lo que les falta es plata y el Estado no le ha entregado la plata suficiente, yo quiero ver si dentro de eso yo voy a realmente generar yo no le estoy justificando, que no se me malentienda, que no le den la plata. Lo que estoy diciendo es que hay un problema de gestión que hay que mejorar para que la plata que se le entregue mañana o quien sea bien usada y que no se desperdicie. Hay que saber en realidad si necesita más. Entonces ese es otro elemento que se han gastado mal. Así es. Entonces ese me parece un elemento que es absolutamente fundamental. Y el tercero, fíjese, el 85% del presupuesto general del Estado, que es el presupuesto del gobierno central básicamente, es gasto corriente. El 15% es gasto de capital. Esto era un poco menos intenso antes, era 70-30, pero producto del ajuste, lamentablemente el ajuste se ha ido por razones hasta políticas a reducir el gasto de inversión. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que esta realidad de mala estructura del gasto y mala calidad del gasto, y por cierto, parte del gasto capital está sobredimensionado, porque parte es, por ejemplo, transferencias a los gobiernos seccionales. Vaya usted a ver
cómo se usa la plata ahí nos... Bueno, de 200 pasa más de $1.000 millones. Claro, pero lo que le quiero decir es que el problema de la mala calidad del gasto no es solamente el gobierno central, es peor en el resto del sector público, donde están empresas públicas, entidades autónomas y donde están los gobiernos seccionales, prefecturas, municipios, juntas parroquiales. Eso sí parece que es una fiesta, ¿no? Entonces, el gran, yo diría, problema que estamos teniendo es que si nosotros no mejoramos esa gestión, esa administración, esto no se arregla con plata, porque vamos a terminar finalmente metiéndole plata a un saco roto y los resultados no van a llegar. Fíjese algo y con esto termino. Nunca le han dado tanta plata al sector de la salud como en la última década. Y usted sabe que el índice de nutrición infantil en el país no solamente que se ha aparcado, sino que se ha dañado. ¿Usted puede entender eso, Francisco? O sea, ¿de qué nos ha servido la plata, pues? Si seguimos con un problema de nutrición infantil. Ni siquiera es un tema de vacunación, estamos hablando de nutrición infantil. Entonces, algo está pasando. Algo está mal. Doctor Calero, entonces, esto hay que verlo integralmente. Y en la integralidad diría, claro, el doctor Ortiz dice, no hay que insistir en un modelo que ha fracasado, planteémonos en uno que sea bueno, que le ayude al fisco, que le ayude a tener, no sé si a lo mejor un ahorro, un fondo. No les gustaban los fonditos, pero parece que siempre van a ser necesarios. Ellos se gastaron 3.400, que era del fondo del FEIREP, y 1.168 millones, que era de electrificación. Entró al presupuesto y acabaron el primer año. Algo hay que hacer, pero también algo hay que hacer con gente como, por ejemplo, están presos en los Estados Unidos, dicen, sí, yo he lavado cerca de 5 o 6 millones de dólares porque ayudé en unos contratos. Alguien ha de saber qué contratos firmaron también, pues no es cierto. Ahí hay unas formas de malgastar la plata. Entonces, doctor Calero, ¿cómo respondemos a todo este panorama? Mire, yo creo que estamos... A ver, mis conceptos, les soy honesto, no están dirigidos al actual gobierno. Porque este año está santificado con la aprobación del presupuesto, con unos parámetros, unas proyecciones que no le mueve absolutamente nadie, ¿sí? Independientemente de las fluctuaciones que pudiera tener el precio del crudo, etcétera, etcétera. Y no va a poder en este rato hacer nada de lo que estamos diciendo, nada. No. Excepto lo que yo le estoy diciendo, forzar a las compañías a que cumplan los contratos. Buen punto. ¿No es cierto? El resto prácticamente le veo inútil. Yo creo que es más bien una invocación, una convocatoria en un año preelectoral a que los distintos partidos, los distintos movimientos, las personas, los autocandidatos, todos pongan atención en este que es un asunto medular, un asunto central. Y digo, mire, estamos, discúlpeme la expresión muy popular, con la mesa patas arriba. No es que el Estado, el fisco, perdón, tiene que darle medido más o menos a la empresa pública los recursos. No. El Estado, el fisco, ha tomado indebidamente los recursos de las empresas públicas porque la Constitución, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley de Empresas Públicas establecen con absoluta claridad esos ingresos no son del fisco. Son los excedentes los que van al presupuesto del Estado, los excedentes que generen las empresas públicas. Entonces, no es que estos, carambas, como fastidian estos de Petroamazonas, de Petroecuador, pidiéndole al fisco plata, saben que no hay plata y le están pidiendo. No. Disposición arbitraria de fondos públicos le podría llamar a algún político que quisiera molestar en este tipo de gestiones. Pero habría que molestarles a los que les han permitido y han sido gerentes. Entonces ahí vamos a ver, para mí ahí es cuestión de control primerito. La Contraloría General del Estado debió ya en su momento establecer desde hace muchos años observaciones respecto a este manejo. Algo quiso hacer cuando hicieron esa famosa auditoría de la deuda externa, pero así nada más. Mire, yo creo que de los 4 que estamos aquí presentes y si consultamos con la mayoría de la población y le preguntamos, ¿quién sabe cuál es la relación reservas-producción? O sea, ¿para cuántos años queremos los ecuatorianos que nuestro petróleo dure? ¿Queremos para 10 años, para 20 años, para 15, para 5?
En función de eso, que debería ser parte de una especie de acuerdo, es que podemos fijar una tasa de producción. Las actuales reservas están en el orden de los 1.800 a 2.000 millones de barriles. Las actuales reservas remanentes, porque algunos confunden las reservas originales, 8.000 millones, tenemos 8.000 millones, tenemos para 40 años, mentira. Tenemos máximo 2.000 millones de reservas remanentes. Y si usted tiene una producción anual de 200 millones de barriles, y si tiene 2.000 de reservas remanentes, tiene para 10 años. Si quiere acelerar, aumentar la producción, y usted quiere subirle a 1 millón, porque antes ya ve, Colombia produjo, claro, subamos a 1 millón, pero reducimos a 5 años la relación reservas-producción, porque no tenemos proyectos para incrementar las reservas y consecuentemente incrementar el tiempo que nos duraría ese petróleo. Todo eso es parte entonces de esta política general que hablábamos hace un momento. Entonces, mire usted, no es ningún tipo de contrato, ninguno en absoluto transfiere la propiedad de los yacimientos. Constitucionalmente, no, yo no te digo que has dicho, los yacimientos son y pertenecen al Estado. Lo que hace el Estado es delegar la operación de esos yacimientos, delega. Y hay distintas formas de delegación y ahí vienen las distintas formas contractuales. Participación parecería entonces. Claro, sí, es el contrato de participación, pero con la corrección que hizo el Congreso en su momento, de establecer un porcentaje de al menos el 50% en los ingresos o en los precios extraordinarios, que ahí ya estuvo corregida una deficiencia que tenía mire, no existe... O sea, ¿qué instrumentos hay? Mire, yo digo, no hay modalidades buenas ni malas. Lo que existen son contratos bien o mal negociados. Así de simple es el asunto. Pero bien, entonces, mire, antes de que se me escape el tema de los balancing, porque es muy recurrente para justificar la delegación al sector privado. Yo he leído, no soy contador, no soy economista, pero he visto por lo menos en la prensa que se publican los balances de Petroecuador. Distinto es que no están auditados por una firma independiente. Ese es el punto. Ese es el punto. Ya. O sea, auditados. O sea, cuentas hay. Pero por supuesto, auditados. Ahora bien, ¿a quién le corresponde eso? Exigir eso. La ley lo dice, a la Contraloría General del Estado. Más aún es la propia Contraloría la que tiene que autorizar la contratación de tal o cual compañía. Es un asunto exclusivamente de control. Perfecto. Y control en función de empresa pública. O sea, que usted daría valor a lo que nos publican, digamos así. Mientras tanto, claro. Mientras tanto, por supuesto. No tiene valor. No, bueno, para mí tiene valor. O sea, por lo menos estadísticamente para mí, y todo lo que yo digo aquí está en función de eso. Podría ser como información, sí, pero jurídicamente... Pero si me dicen los activos, están mal calculados, mal valorados los activos. A ver, bueno, veamos. ¿Cuánto hay en bodegas? ¿Cuánto hay en existencias? ¿Cómo se hicieron los inventarios? Los inventarios están bien o mal realizados. Mire, ahora existen programas computacionales que no creo que sea la cosa del otro mundo. Aquí inclusive son ejércitos de personas que van a hacer las constataciones físicas. Pero ahí es que se han dado cuenta que había otra refinería en Esmeralda y que no existen todo lo que dice que había. Sí. Mire, entonces, pero ese es un problema contable, ¿no es cierto?, que puede ser solucionado y debe ser solucionado en la medida en la que se diga aquí existe una sobrevaloración, etcétera, etcétera. Yo no le veo ese que sea el problema de fondo. No creo que ese sea el problema de fondo. Entonces, sí digo, ¿por qué no se ha hecho ya una nueva convocatoria? Ya se hizo una respecto al suroriente. Porque de lo otro, ¿qué va quedando? De las joyas de la corona va quedando Sacha. Y entonces todos apuntamos a Sacha. Veamos el suroriente, donde efectivamente hay riesgo, pues. Donde hay riesgo geológico mayor. Obvio que cualquier operación, así sea un campo en producción, tiene su riesgo. Y hay unos riesgos del precio del petróleo. Claro que en el cambio de modalidad, el Estado asumió el riesgo del precio internacional del petróleo. Y ahí es donde... 32, 34 dólares de tarifa a las compañías, mientras el crudo estaba a 40 dólares. A las compañías había que dar 32, 34 dólares. Nosotros nos quedábamos con nada porque había que aumentar 5 dólares de los costos de comercialización y transporte. Y el Estado no recibía nada. ¿No es cierto? Entonces terminó siendo un seguro para las compañías privadas en la época del economista Correa. Sí, ese fue el cambio de modalidad. Entonces digo, perfecto, ¿qué proyectos? Pero vamos a contratos de riesgo, pues entonces, perfecto. Vamos de nuevo al suroriente.
Superemos todos los inconvenientes que imposibilitaron un éxito en la convocatoria del suroriente. Que no existía un oleoducto, que no existía un sistema de evacuación de petróleo. Me parece que se quiso hacer rápidamente un convenio con Petroperú para evacuar por el Perú la producción petrolera, porque esta era una de las limitantes. Luego usted tiene el problema de las comunidades, la oposición. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Sí? Entonces, ese es otro de los puntos fundamentales que tienen que resolverse. Claro. Doctor Ortiz, frente a esto, que sí tiene, digamos, tienen razones en partes, en otras uno diría, pero es justamente eso lo que no ha permitido. Hay una información, no está en el valor de balance, diríamos así, pero hay en todo caso, entonces habría que verificar. Pero sobre todo eso, es bueno elevar la producción, se podrá incrementar las reservas o irnos, como dice el doctor Calero, a estos, al suroriente, donde parece que no son muy atractivos para la inversión. ¿O todo es atractivo, doctor Ortiz? La potencialidad del Ecuador todavía es muy atractiva. Yeah. No solo el suroriente, el Piedemonte, en la costa, toda la cuenca Progreso, que no se ha hecho mucho, y la costa afuera. O sea, todavía hay perspectivas muy importantes. Tenemos que hacer una distinción entre lo que es producción en marcha, como Sacha. Eso es una producción en marcha, es un negocio en marcha. Cuidado, termina siendo ya un símbolo de que no hay que toparlo. Bueno, si no quieren toparlo es porque no quieren resolver sus propias finanzas. Yeah. Porque la razón de pensar, entiendo yo, de parte del gobierno, por qué Sacha debería ser mejor operado por una empresa privada que por Petroecuador, es por la necesidad fiscal por la que atraviesa el gobierno. Es una necesidad fiscal. Si alguien quiere negar que las finanzas están secas, está equivocado. Las finanzas están secas. No hay prioridades que hay que atender y esas prioridades simplemente están por encima, de acuerdo con la política que lleva adelante el gobierno, política económica, ¿no? Esas prioridades se atienden primero. Lo que quiero manifestar es que desde el punto de vista de la atracción que puede significar los contratos típicos de exploración en todas estas áreas potenciales, la atracción de negocios en marcha, que es para resolver el problema fiscal de la coyuntura, bueno, pues la modalidad de contrato de participación crea esa revalorización del patrimonio. Les resulta más con los modelos de participación de la producción que tomando en consideración esos modelos de funcionamiento que ya se han probado que no han resultado lo que se esperaba, ¿no? Que son esos modelos de servicios específicos, que es en cierto modo otra de las farsas en las que se ha metido a la política petrolera. Y digo lo que dice el doctor Calero, eso es que es falso que Petroecuador sea el operador de eso. Es falso, el operador sigue siendo el que pone la plata, ¿no? Bueno, algún momento se puede comentar sobre esta situación. Pero bueno, hay que resolver la parte coyuntural, que es fiscal, y que para ello están intentando transferir negocios en marcha a manos privadas para poder colectar anticipadamente ingresos fiscales, por concepto de regalías, por concepto de impuestos, todos esos. Eso es lo que está buscando el gobierno nacional para poder resolver el problema fiscal. ¿Coincide que este año no yo sí creo que sí. ¿Cree que hay todavía prioridades? Pues naturalmente, no están definidos. El gobierno es el que no se ha definido. La empresa privada ya está interesada en un negocio en marcha. ¿Quién puede ser tan ciego de no tomar un negocio en marcha? Es un negocio. Es un negocio. Lo pongo así porque es un negocio. Ahora, lo que el gobierno puede sacar de ese negocio en marcha al transferir a manos privadas, eso es lo distinto. ¿Y cómo saca el mejor provecho? Ahí viene la modalidad privada, la modalidad contractual. Y yo digo, la modalidad contractual de participación de la producción crea una propiedad sobre la producción que le corresponde contractualmente. Lo que no lo hace
no hace la modalidad de servicios específicos. Entonces, está en manos del gobierno el resolver este problema coyuntural fiscal y está en manos del gobierno el resolver el otro, suroriente ecuatoriano y todas sus potencialidades, Piedemonte, la Cuenca Progreso y Costa Afuera. Todo esto falta hacer. Entonces uno no se explica qué hacen 7,000 gentes metidas en Petroecuador y qué hacen 7,000 gentes metidas en Petroamazonas, sino preparar esto. Pues esto hay que preparar, esto hay que darle en las manos al gobierno para que pueda tomar las decisiones, las de coyuntura y las de mediano y largo plazo. Porque estas de mediano y largo plazo lo que dan son señales correctas al mercado. Este país quiere aprovechar los recursos naturales que tiene a futuro. Este país, claro, y este país quiere resolver los problemas coyunturales de fiscal. Bueno, yo quiero hacer que se entienda así, en la coyuntura y en la programación a mediano y largo plazo. Me permito hacer una pregunta ahí en medio de todo lo que nos está diciendo. Usted diría, además de esta proyección que los tres han coincidido, que hay que generar esta política, ¿se les puede recomendar, por ejemplo, que no le conviertan al diésel también como el gas en una cosa intocable? Sí, y vea qué grave, es muy bien traído a colación ese tema, porque estamos viviendo otra situación que ya lo lancé yo aquí, que es los estándares de los combustibles que usa el transporte marítimo. Desde enero 1, están vigentes internacionalmente unos estándares y ningún armador en este país cumple con comprar o poner los combustibles o usar los combustibles en sus barcos de acuerdo con el estándar. Las exportaciones. ¿Por qué? Porque todos los productos refinados internamente están totalmente fuera de norma. Y la gente podría decir, bueno, pero pues, pobrecito este país, no tan pequeñito, ¿qué le vamos a exigir? Falso. Las sanciones hay que mirar que viene. Usted sigue utilizando ese transporte marítimo que utiliza un diésel o utiliza un fuel oil fuera de norma, no le vamos a seguir comprando su cacao. No le vamos a seguir comprando su banano. Vienen las sanciones. Las sanciones no vienen directamente a la refinería, al dueño de la refinería que no produce o al importador que no trae el combustible correcto. Las sanciones vienen a todas las otras empresas subsidiarias. Entonces, no estamos mirando, como se ha recomendado en esta mesa desde hace mucho tiempo, que esos estándares internacionales que se aplican a combustibles para el transporte marítimo están vigentes y aquí no se ha hecho nada para ponerlos realmente a funcionar y que esos armadores estén comprando el combustible correcto que tiene que traer Petroecuador, porque no se refina. O sea, la refinación, olvídese, este es un problema totalmente, hay que marginarlo de aquí, del análisis coyuntural. Ahora Petroecuador tiene el compromiso de traer esos combustibles marítimos directamente del mercado internacional que cumplan con la norma y los armadores nuestros pueden estar satisfechos de comprar un combustible que está compaginando con la norma internacional permite seguir trabajando. Economista Pozo, entonces, esta generación de una gran política, es decir, información hay y algunos dirán, esto es lo que hay y con esto es lo que nos toca trabajar. A lo mejor se puede hacer auditorías, ya tenemos ahí sí como una empresa con balances auditados y por lo tanto legalmente habilitados para funcionar. Pero el precio de los combustibles y como he dicho el diésel, que se puede volver la bandera de alguien que tiene un tractorcito que usa 20 galones diarios. Entonces uno dice, qué tractorcito, ¿no? Y qué tendrá para que pueda usar 20 galones diarios. Eso se puede volver en una bandera de lucha y con lo cual inhabilitan al Estado y al presidente que venga y al actual a que no haga nada más. Bueno, hay problemas que no son fáciles de resolver, pero eso no quiere decir que no haya la necesidad de que un gobierno futuro, probablemente este gobierno ya no tiene el capital político para eso,
tenga que ¿Y adoptar esa las no será decisiones más que bien corresponden. su fortaleza? Fíjese, le voy a comentar algunos elementos, Francisco. Primero, cuando usted firma un acuerdo internacional, por ejemplo, con los multilaterales, ellos no le ven a usted solamente la situación del fisco y el presupuesto del Estado. Las metas del programa económico actual, por ejemplo, están atadas a lo que llaman en contabilidad pública el sector público consolidado, es decir, el gobierno central más el resto, donde están los municipios, las prefecturas y donde están las empresas públicas, no financieras, me refiero a Petroecuador, el Seguro Social, etcétera. Ese es el marco sobre el cual se fijan las metas. Por eso es que ellos netean la deuda interna, no porque no exista, sino porque dicen es de alguna manera de un bolsillo a otro, a pesar que en la práctica, en el caso de la seguridad social, sí es un problema. Claro. Pero esta discusión, dejémosle por un lado. Eso es para otro momento. Es la próxima. Ya, pero ¿por qué cuento esto? Sí. Porque hay y esto es una realidad que yo le digo, inclusive yo la viví de una manera intensa. Aquí hay una especie de islotes en el sector público. Cada institución cree que es absolutamente autónomo e independiente y nadie tiene derecho ni siquiera a regresarle a ver. Pero, o sea, eso es un problema en la práctica. Van a decir los abogados, pero dice la Constitución. No digo que estén en desacuerdo, yo lo que digo es que si yo quiero hacer una política de Estado, todos tienen que ser parte de la solución, pues. Porque si cada cual ve su metro cuadrado, esta cosa no funciona. No hay Estado que aguante. Fíjese algo, el rato que yo le veo a la empresa petrolera ecuatoriana emitiendo papel en los mercados internacionales a tasas bajas, con una relación de personal respecto a la producción de un porcentaje adecuado, en una relación de activos productivos o pasivos con costo más baja, donde tenga un costo, por ejemplo, en la venta del derivado adecuado a la refinación. Usted sabe que ahí también hay un subsidio en el Ecuador. Sí. ¿Cuál es el precio del barril que le cobran para venderle a la refinadora nacional? ¿Cuánto es? 0. La transferencia es 0. Así sea 15. Que alguien me decía 15. Yo no sé si es 15 o es 0. Lo único que sé es que el precio del mercado es $65, $55, $51. Y toda esa diferencia nos tragamos. Pero a lo que quiero llegar es, si nosotros no tenemos una política donde todos los partícipes vayan atrás de una meta, de un programa económico, donde si yo no tengo una mejora de la calidad de la gestión y de la administración, es bien complicado poder continuar en una línea de sanidad de las cuentas públicas. Es muy difícil continuar en esa dirección. La política integral planteada es... Fíjese, el rol del Estado tiene que definirse. Aquí no está definido el rol del Estado. Yo el otro día le hice llegar a una persona un libro que escribí me acuerdo con la coparticipación de Germánico Salgado, que fue un gran economista hace bastantes años atrás, que se llama El rol del Estado en la política macroeconómica. Esto fue escrito en el 98, Francisco, y todavía está vigente, lo cual me causa sorpresa, ¿no? El Estado en el Ecuador está metido hasta en la sopa, está metido en todo, en roles que no le competen. Si no es un problema de derecha o de izquierda, es un problema de servicio y de beneficio a la comunidad. El Estado está metido en la industria farmacéutica, está metido, aparte del petróleo, electricidad y todo eso, está metido ¿en qué? En aviación, está metido ¿en qué? En distribución de derivados de combustible, en todo está metido el Estado. Dígame en qué no está. Está en el turismo, está en la agroindustria, está en la industria del cemento. Si nosotros no definimos cuál es ese rol, vamos a tener un tamaño obeso de donde se derivan los déficits fiscales permanentes y la necesidad del endeudamiento. Pero más allá de esto, quiero llegar a lo siguiente. Aquí hay dos problemas que hay que mencionar, o tres elementos que hay que mencionar para darle lógica a lo que estamos conversando. En primer lugar, el tema de la permanencia de los subsidios es un problema. Es un problema estructural que tiene que ser resuelto algún momento. Problema político, todo lo que ustedes quieran, pero es un problema terrible. Sí. No es un problema simple, es un problema terrible que hay que resolver, primero. Segundo, aquí nosotros tenemos un problema político con las comunidades, no solamente para el tema del petróleo, sino también para el tema de la minería. Claro. Ahí hay otra bomba ahí que no es fácil manejar, que esos son dos problemas que son fundamentales. Y el tercero, y que quiero de alguna manera ilustrar el tema de la inversión extranjera en el área petrolera que estamos hablando. Fíjese,
Esto no es solamente un tema de mejorar la producción o simplemente mantenerla y mejorar, o traer tecnología. No es solamente eso. Este país está dolarizado, Francisco. Y este país está viviendo muy cercanamente del endeudamiento externo, privado y público. Y no es malo tener dependencia, es malo depender solo de eso. ¿Por qué? Porque el sector comercial, el comercio exterior está bien parqueado, con déficit y superávits no muy pronunciados. La inversión extranjera está absolutamente baja y el país en la práctica está viviendo de lo que se endeuda. Es decir, yo me endeudo como sector privado o el Estado se endeuda vendiendo petróleo por anticipado, lo que sea, y de eso tenemos liquidez y la dolarización se va soportando. Eso no es sano porque le hace al país vulnerable. Entonces, cuando uno toma decisiones de participación, también va, en este caso, para fortalecimiento del propio régimen cambiario. No es solamente un tema focalizado ahí, sino que tiene una envergadura mucho mayor. Con esto terminamos, doctor Calero. ¿Usted diría entonces ir a esta política y que algún candidato nos proponga las coherencias que ustedes han manifestado esta mañana? O que el gobierno, en un gesto de una verdadera posición o administración de Estado, comience a propiciar este diálogo y a sentar las bases para un acuerdo. O sea que porque el rol sería lo de mejor. este gobierno, debería ser ese. El rol ya no es solo pasar. Pues. No, obvio. Debería ser ese. Debería ser ese. Mire, unas puntualizaciones porque el tiempo es cortísimo. Mire, yo creo que en el tema de Sacha, lamentablemente, lo que dice René no encaja, porque la ley de hidrocarburos, las reformas prohíben que los campos actualmente en producción en manos de la estatal puedan ser bajo otra modalidad transferidos al sector privado. Excepción con servicios específicos integrados. Ley de hidrocarburos, reforma. Habría que reformar la ley, lo cual en estas condiciones políticas le veo imposible. O sea, para lo de Sacha, imposible modalidad de participación. Uno. El tema de la calidad de los derivados, digo, va por doble vía. La una es la producción, el esquema de producción, y el otro los costos. Entonces, si yo quiero Euro 5, tengo que pagar lo que cuesta un Euro 5. Y no va a suceder como ha sucedido bajo la mesa para sectores camaroneros, pesqueros, etcétera, a guisa de competitividad, de mantener la competitividad, les va dando por debajo de la mesa un subsidio, retornándoles el subsidio que supuestamente se eliminó al diésel. Entonces, así no funciona el asunto. Y no podemos exigir entonces que Petroecuador venda productos de Euro 5 y cuando estamos queriendo pagar de Euro 1. Claro, pero lo que dice Mauricio es que eso deje de hacer. Sí, obvio, pero para eso se necesita una decisión y un acuerdo nacional para ir eliminando, focalizando adecuadamente los subsidios. El costo de producción de Petroamazonas está publicado y René participó en un par de reuniones que convocó el extinto gerente Alex Galárraga, donde determina en documentos $18 el costo de producción promedio de Petroamazonas. Entonces, ese costo de producción sería el de transferencia corporativa para la refinación o para comercio exterior. Entonces, comercio exterior coge un crudo de $18 y lo vende a 50. Un promedio. Sí, pero otra cosa es que desde el punto de vista privado, la contabilidad dice, no, tiene que ser en función del costo de oportunidad. Entonces tengo que compararlo en función del mercado. Pero ahí ya son metodologías de cálculo. Y una cosa es la contabilidad y la empresa privada y otra cosa es la contabilidad y la empresa pública. Por eso es que, claro, siendo esta la diferencia, uno dice, ahí es donde hay que poner el qué nos resulta mejor, que se maneje o privadamente con una responsabilidad y control del Estado o el propio Estado. Y usted decía, topamos el tema de seguridad social, muchas posibilidades tienen estas propias producciones para resolver, y no se diga la minería, que será un tema... Si en la coyuntura hay tantas deudas y nosotros vemos que el gobierno no tiene capacidad para pagar, porque no la tiene en este momento, no tiene la forma de pagar esa deuda, puede refinanciarla, lo que sea, pero tome la seguridad social. Y estamos con un problema de la seguridad social y una pregunta de si puede o no financiar las pensiones. Entonces hay que buscarle una solución de coyuntura a ese problema. El OCP termina su contrato en 2023. Este es un activo, este es un patrimonio industrial que tiene que ser transferido al Estado.
Yo he propuesto que esa transferencia no se la haga directamente a Petroecuador, ni a Petroamazonas. He propuesto que ese bien patrimonial del OCP sea como parte de pago de las deudas que tiene el gobierno con la seguridad social. Supongamos que la cueste seguridad social contrate un administrador. Claro, si no, puede ser también, el mismo, si no, puede ser también otro. El director de Todo eso Seguros es ya Social nombra gerente ya del OCP, todo eso ya es gestión. Ahí sí ya sonamos. Todo eso ya es Va a ayudar, gestión. pero va a ser poquito. Ya. Pero supongamos que sean 2.000 millones, Ya. lo que tenga como valor patrimonial. Habría que valorar Tiene eso. dos ventajas muy significativas. En el caso del gobierno, le baja la deuda del gobierno con la seguridad social en 2.000 millones de dólares. Y en el caso de la seguridad social, le sube el patrimonio en 2.000 millones. Y comienza a Esto ingresarle sería muy bien recursos, recibido por claro. todos los afiliados, Sí, por sí. todos los jubilados. Y esto hay que hacerlo ya para darle perspectiva de largo plazo. No esperar al año 23, cuando ya las cosas están a la puerta de la esquina para hacer alguna bobada de Podríamos- último momento. Mauricio, aquí se hay les una está idea advirtiendo adicional. que esta es Y una con forma usted de pago. terminamos, claro, gracias. Con usted terminamos, Mauricio. Esta sería, hay varias, ¿no? Varias formas de ir, pero esta es una forma de iniciar un pago, por ejemplo. Sí, bueno, el tema de la seguridad social es bastante más grande, ¿no? Sí. Es sí. enorme. No. Solo Pero en el tema, iniciar ya- solo en el tema actuarial usted puede calcular con números más o menos, puede haber una cifra cercana al PIB. O sea, no es una sema menor. Por eso es, millones, claro, por eso que es insostenible, pues, Francisco. O sea, no, inclusive que hay cosas raras, fíjese. La ley dice que usted tiene que hacer revisiones de los aportes y de la edad de jubilación. No me acuerdo si es cada 5 años o alguna cosa así. Ahí estamos parqueados. 60 años para jubilación, Ya no es. yo creo que ya está fuera de lugar, pues la gente tiene una expectativa mucho más 75 está. no solamente de vida. Primer tema. Segundo tema, aquí hay tema. Fíjese, el Seguro Social tiene problemas. 75. Tiene problemas actuariales, tiene problemas financieros, tiene problemas de caja y tiene problemas administrativos. En el caso primero, van a tener, les guste o no, van a tener que revisar el tema de la edad de jubilación, el tema del aporte y alguna otra alternativa que permita ayudar a financiar hacia adelante. Tercero, la deuda interna, 7.000 millones es deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social. Ese es otro problema. Tercero, lo que no se ponen de acuerdo todavía, lo de salud, pues. Las enfermedades catastróficas. Ahí son más de ¿Quién 3.000 paga? millones de 3.000 dólares millones. que no se han puesto de acuerdo. Y que no van El a- 40% de las pensiones tampoco están de acuerdo. Lo que está aportando el fisco en el presupuesto son 1.400 al año. Pero el otro día escuché los de la Seguridad Social dicen que no es 1.400, sino que es 1.800. 1800, sí. Entonces ahí también Entre hay otro 1600, problema. sí, bueno. Y el otro que le quería decir es el tema de administración, gestión y corrupción es terrible. Fíjese, 3 administraciones del periodo del gobierno anterior ingresaron en neto, es decir, entre los que salen y los que ingresan, 20.000 nuevos empleados de la Seguridad Social. El seguro tiene 38.000 personas trabajando. ¿Usted cree que usted puede manejar eficientemente una institución de ese tamaño? Es imposible. 38.000 gente. Comparamos Es con, imposible. con Petroecuador, Usted sabía que también. hay una sobreocupación en el Carlos Andrade Marín, por ejemplo, en la parte de salud. Y hay una subocupación en los mismos hospitales en ciudades cercanas como La Tacunga y Ambato. Esto no es un problema ni siquiera de armar más hospitales. Esto es un problema de gestionar. Mejor. El número de días de hospitalización promedio en un hospital privado de tercer nivel, y esto le digo porque yo estuve vinculado a un hospital, es más o menos 3 días y medio. De alta complejidad estoy hablando. El mismo que el caso del Carlos Andrade Marín son 11 días. Lo que le quiero decir es que usted puede ocupar a 2 personas más por cama sin ponerle $1 más al hospital. ¿Cómo? Con mejor gestión, con mejor administración. Lo del Seguro Social no queda es un tema pendiente, solo ya. de meterle Claro. billete, hay que mejorar la administración. Y vemos que casi en todas las empresas públicas. Lamentablemente, resulta ese, lamentablemente, ese es un problema ya estructural endémico que no está resuelto.
Bueno, ustedes ven que resultó integral el tema y el diálogo. No hablamos de China. No hablamos de China y tampoco han estornudado ninguno de los tres. ¿Cómo me aguantaron? Yo quiero agradecer al doctor Luis Calero, al doctor René Ortiz y al economista Mauricio Pozo. Enseguida está con nosotros ya el doctor Ramiro Román. El doctor Fausto Jarrín dice que no podrá llegar el tema de su cliente, el economista Correa, le suspende un poco su participación. Enseguida volvemos. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente.